de Cristo, hermanos. Este es un pequeño mensaje para compartir con todos ustedes el día de hoy. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha escogido, dentro de tantos llamados, pocos son los escogidos. Y tú y yo tenemos ese grande privilegio de ser escogidos. Dentro de más de 7.000 millones de habitantes en todo el planeta, tú y yo hemos sido escogidos por el Dios Altísimo. Por ello la Escritura declara y dice: sobre aquellos que aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué grande bendición es ser hecho hijo de Dios, no solo una creación de Dios o criatura de Dios, sino sus hijos. ¿Qué tienes que hacer para ser hijo de Dios? Confesar con tus labios que Jesucristo es tu Salvador, creer en Él, y bautizarte en su nombre. Aquellos hombres que se encontraban en el día del Pentecostés, le preguntaron a Pedro al compungirse de corazón sobre qué podrían hacer. Ellos reconocieron su pecado, reconocieron su error. Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Encuentras este pasaje en el libro de los Hechos 2 y 38. El bautismo es por inmersión, es decir, el creyente es sumergido completamente en agua para el perdón de los pecados, e inicia una nueva vida en Cristo, con una plena conciencia de una nueva vida. Para agradar a Dios, guardándose del pecado, buscando santificarse, consagrarse para Dios. No significa que no tengamos fallas, pero buscamos servir y agradar a Dios. No significa que no tengamos tentaciones, o que seamos perfectos, sino al contrario, buscamos que Dios nos perfeccione, buscamos que Él nos transforme constantemente por medio de la regeneración por su Espíritu Santo. Porque finalmente, recordemos que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, borra los pecados de nuestra vida anterior, surge un nuevo nacimiento a través del agua, pero también a través del Espíritu. Por ello nuestro caminar como creyentes, no termina en el bautismo en agua, no es el fin, sino el medio para iniciar nuestro peregrinaje por este mundo hacia la patria celestial, la Nueva Jerusalén. Siempre recuerda esto, hermano, que el espíritu a la verdad está dispuesto para las cosas espirituales, pero la carne es débil, la carne se opone a las cosas espirituales, pero ya no debemos andar conforme a los deseos de la carne, sino debemos y necesitamos vivir conforme al espíritu. De allí que es necesario volver a nacer del espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del espíritu tiene una nueva naturaleza. En la cruza de animales como ganado ovino o vacuna, se busca generar un linaje o descendencia que no tenga defecto, que sea lo más puro y perfecto en su especie. Si somos hijos de Dios, Él nos selecciona como ese linaje escogido, somos sus hijos. Debemos andar pues como tal, como hijos de Dios en luz. Un linaje escogido se debe también a los descendientes de los reyes en la antigüedad, donde eran de una sangre real, donde aún los hijos de los reyes, eran príncipes y potentados. Así nosotros como hijos de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo. Comprados por Él y para Él, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Él nos ha dado este linaje especial, por medio de su sangre, hoy tú y yo somos sus hijos. Cuando la Escritura declara que somos sacerdotes, nos llama hacia el servicio y la santidad, pues un sacerdote era el medio de enlace entre Dios y el pueblo, el que ofrecía los sacrificios por expiación por los pecados. Ahora en este tiempo también Dios demanda de sus hijos que seamos sacerdotes, pues Dios nos ha llamado a servir, como si fuéramos embajadores, y con el ministerio de la reconciliación para la humanidad. El sacerdote a su vez tenía que llevar una vida en santidad, consagrado, es decir, dedicado al servicio de Dios, limpio para ministrar delante de Dios, para poder presentar los sacrificios y ofrendas. Hoy como sus hijos debemos llevar una vida digna de aquel que nos ha llamado, de aquel que nos ha escogido, y vivir en santidad delante de Él. Los hombres como cabezas del matrimonio, son los sacerdotes que ejercen el liderazgo y dirección espiritual para su familia. Hoy en nuestra Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, profesamos el servicio de todos los santos, donde se ejerce un sacerdocio en cada hogar, pero donde todos los santos, todos los creyentes somos llamados a servir, pues servir a Cristo es un gran privilegio para sus hijos, no para solo pastores o ministros, sino un llamado y deber de cada creyente. La nación santa, es todo un pueblo. Esto hace especial alusión a la Iglesia universal, en ese sentido de la Iglesia formada por Jesucristo por personas de distintas épocas y lugares, de diferentes naciones e idiomas a través de los tiempos, que han creído en Jesucristo. Esa Iglesia es una nación santa, levantada para nuestro Dios. En este tiempo debemos preguntarnos cada creyente, si estoy viviendo en el propósito de Dios. Pues hemos sido creados para buenas obras. Hemos sido creados para formar una nación santa. La santidad ha sido un tema muy atacado. Creemos en la Iglesia Apostólica en una doble santidad, es decir, interna y externa. Muchos dicen que Dios solo le importa el corazón o lo de adentro, pero se equivocan,
Porque también Dios busca que nuestro exterior sea de buen testimonio, irreprensible, para que así podamos acercarnos a Dios como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos como estás viviendo tu vida al día de hoy. Vives una vida en santidad. Porque no puede un árbol bueno dar frutos malos, ni viceversa, un árbol malo dar frutos buenos. Por eso el Señor Jesús dice que por sus frutos serán conocidos. ¿Cómo eres conocido? ¿Cuáles son tus frutos, querido hermano? Recuerda, hemos sido adquiridos no con oro ni con plata, sino por su preciosa sangre. La sangre inmaculada del Cordero, digno es el Cordero inmolado, de recibir toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y el poder. Ese Cordero es Jesucristo, que puso su vida para el perdón de ti y de mí. El propósito de Dios es que demos de gracia, lo que de gracia hemos recibido, su preciosa palabra, que cambia y transforma los corazones, que cambia las vidas. Pues ahora no estamos en tinieblas, sino en luz. Las tinieblas representan la ignorancia de la gente, ignorancia del Dios vivo, donde sirven a dioses de barro y de madera, hechos de manos, donde son esclavos del pecado y del diablo, pero cuando la luz resplandece por medio de la palabra, sus ojos son abiertos a las verdades espirituales de la palabra. Por eso la Escritura dice de sí misma, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz de este mundo, que tenemos que reflejar en nuestras vidas, y así cumplir con el propósito de Dios. Hermano, te invito a cumplir con tu linaje, te invito a servir con un sacerdocio para nuestro Dios. Te invito a formar esa nación santa. Tú y yo somos muy importantes para Dios, pues hemos valido el precio de su sangre, para Él valemos la pena, Él pagó el precio, aunque nadie pueda dar un peso por ti, o lleguen a subestimarte, para Dios eres su hijo, comprado no con oro ni con plata, sino con su sacrificio. Él murió, pero resucitó al tercer día. Cumple con tu propósito, predica su palabra, anuncia su verdad. No te calles, no retrocedas, anuncia su palabra, brilla con la luz de Cristo. Bendiciones.